Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo tutorial de El Código de Adrián. En este tutorial vamos a aprender cómo crear una calculadora de derivadas. Esto con Digit, una librería externa de diferenciación de ecuaciones. Esta librería utiliza JIT para lo que es el manejo de las fórmulas, es el manejo de las funciones que vamos a utilizar o que vayamos a derivar. Entonces, para que no hagamos largo este video, vamos a crear la calculadora. Eh, vamos a ir a lo que es File y vamos a crear un nuevo proyecto, que es este proyecto va a ser de Java Application y lo vamos a nombrar calculadora. Se me está trabando el teclado en el dedo. Entonces, una vez ya creado este proyecto, dentro del paquete llamada calculadora vamos a crear un nuevo formulario JFrame que es la calculadora como tal que el usuario va a ver. Entonces vamos a llamarla calculadora. Calculadora ya existe como tal el método principal, pero vamos a llamarle calculadora derivada. Calculadora derivada. Entonces ya se nos creó lo que es nuestra primera ventanita, donde va a contener ciertos componentes. Voy a crear aquí un panel y lo voy a añadir a todo, la ventana del JFrame. Y aquí voy a necesitar un label, dos labels, ahorita lo van a ver por aquí, dos text file, perdón, se me quedó el J file, es J text file. Entonces aquí, ¿qué voy a recibir? La función a derivar. Entonces aquí sería función a derivar y función derivada. Entonces aquí no quiero que haya nada de texto, quiero que esté vacío y voy a redimensionar lo que es mi text file. Igual quiero que sea del mismo tamaño y no quiero que tenga nada. Entonces a este text file le voy a llamar text función y a este otro text file voy a llamarlo text función salida. Me marca un error porque tecleé mal. Text función salida aquí y ya, perfecto. Vamos a acomodar lo que son estos componentes. Ya esto dependería de la imaginación que tengan ustedes para crear la función de lo que es la calculadora de derivadas. Por lo tanto, pero estos son los componentes necesarios que utilizamos o que requerimos para crear la calculadora. También vamos a utilizar lo que es un botón. Este botón va a ser que derivar. Vamos a derivar con este botón. Cuando yo apriete este botón, me va a tomar lo que yo haya ingresado aquí y me va a mostrar la derivada. Entonces vamos a crearle a este botón un evento. Para ello vamos a dar clic al botón, clic derecho y le vamos a dar el evento de acción que va a ser. Entonces, NextBeans ya nos mandó al método del evento del botón. Entonces aquí vamos a crear una variable string que se va a llamar función y que va a ser, ¿qué va a tener esta variable? Va a tener lo que tenga el texto que yo le haya ingresado, el texto función y vamos a obtener lo que es su texto con el método de getText. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Necesitamos derivar. Por lo tanto, para eso vamos a crear sobre el paquete de nuestro proyecto. Vamos a crear una nueva clase llamada eh, derivadas. Entonces, una vez creada esta clase,
vamos a necesitar lo que es una variable llamada función. Esta variable solamente la voy a utilizar en esta clase, por lo tanto va a ser privada, va a ser de tipo string y se va a llamar función, y por lo tanto no va a contener nada por ahorita. Entonces vamos a crear un método constructor de la clase, método constructor vacío, derivadas, me faltó la S, por lo tanto esto va a estar vacío, no va a tener nada por lo pronto, y vamos a crear un método llamado los métodos get y set, que vamos a necesitar para asignar la función y para devolver la función ya derivada. Entonces vamos a crear un método público, va a ser void, porque void no va a devolver ningún valor, entonces va a ser set función a derivar. Esta función a derivar, este método va a recibir como parámetro un string y la función. Entonces, ¿qué va a contener aquí? Una vez que cuando yo llame a este método desde mi clase calculadora de derivadas, entonces voy a mandarle lo que es la función a derivar y esta se va a guardar en función. Entonces, aquí voy a hacer referencia a la función de mi clase y esta va a contener lo que tenga función. Ahora bien, vamos a hacer lo que es el método para devolver lo que es la función, pero ya derivada. Entonces aquí va a ser un método string porque lo vamos a devolver como string y se va a llamar get función derivada. No va a recibir ningún parámetro, pero sí va a retornar la función. Listo, aquí ya tenemos como tal el cuerpo de nuestro trabajo que vamos haciendo un repaso. Vamos a necesitar una variable para almacenar la función. Para asignar la función, aquí es donde se va a guardar la función que vamos a derivar y aquí este método nos va a devolver la función ya derivada. Pero necesitamos ahora el método que nos va a hacer la derivada. Por lo tanto, vamos a crearlo. Va a ser un método público, va a ser void porque no va a devolver ningún valor. Va a ser público y lo vamos a llamar derivar. Listo, ya tenemos nuestro método. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos ya entrar a lo que es el uso de la librería que vamos a utilizar. Entonces, para eso, como bien mencioné, se los dejo aquí en la descripción del video para que ustedes puedan descargar esa librería. Incluso voy a dejar este proyecto ya completo, ya que funcione bien, para que ustedes lo puedan modificar, lo puedan utilizar al gusto que ustedes deseen. Entonces, el archivo zip que yo les he dejado aquí en la descripción contiene lo que es la carpeta lib y la carpeta del proyecto. Entonces, esta carpeta de lib contiene lo que son las dos librerías externas. Entonces, para esto vamos a ir al proyecto de NetBeans y aquí en la librería vamos a dar añadir jar o folder. Y vamos a buscar, lo tengo en el escritorio, la carpeta lib y vamos a seleccionar estas dos librerías y le vamos a dar en abrir. Una vez que ya hayamos abierto esto, vamos a continuar con la codificación. Por lo tanto, ya aquí si la desplegamos ya tenemos integradas nuestras dos librerías. Entonces necesitamos tres importaciones importantes. Estas importaciones son de la librería de dgit. Vamos a necesitar una clase que se llama dgit. Por lo tanto, vamos a utilizar lo siguiente: dgit lsmp.dgit.dgit.dgit. ¿Qué más vamos a utilizar? Vamos a importar, entonces vamos a importar algo que se llama nfun.git y
punto node. Sí, perfecto. JIT con aquí node. Voy a copiar y voy a pegar para optimizar tiempo. De la misma librería vamos a utilizar algo que se llama parser exception, que es para el manejo de las excepciones en caso de que no se haya podido derivar la función que nosotros le hayamos mandado. Vamos a utilizar degit, que esa es la clase encargada de la derivación de la función para derivar. Entonces vamos a instanciar, bueno, vamos a crear un objeto o una variable de degit y eso se hace de la siguiente forma. Entonces, degit y así lo vamos a hacer, básicamente así. Y entonces vamos a crear una variable de la clase node, que esta será el nodo de la función. Y vamos a crear un nodo de la función derivada. Entonces va a ser un nodo de la derivada. Esto es lo que necesitamos y ya nos vamos acá dentro de nuestro método de derivar. Vamos a crear un try catch para el manejo de los errores por si llegase a haber un error, y aquí es donde vamos a utilizar la librería del parser de sección, y vamos aquí a imprimir lo que es el error. El mensaje, o existe lo que es, perdón, aquí es un más punto get info. Entonces aquí este nos va a devolver el error que ha ocurrido. Entonces aquí en el try, dentro del try, vamos a decir que nuestro objeto que vamos a crear desde allí va a estar instanciado de la misma clase. Entonces vamos a tener teach.degit. Esto va a ser igual a new degit, coma. Ahora bien, necesitamos agregar funciones estándares como es la son del coseno, el seno, la secante, tangente, etc. Para esto vamos a hacerlo desde el mismo objeto de degit. Dish.add y vamos a ver las opciones que existen. Entonces vamos a dar las funciones estándares que les mencioné. También vamos a añadir .add, .degit, .add. Vamos a añadir lo que son las constantes estándares. Vamos a constantes estándares, add estándares constantes. También vamos a añadir lo que son números complejos, add complex. Como son, si existe algún número que es complejo, vamos a necesitar añadir, o más bien vamos a activar, vamos a permitir variables que no se hayan declarado. Entonces lo hacemos de la siguiente forma. Vamos a teach.degit.set allow assignment, vamos a marcar como true, va a ser verdadero, vamos a permitir eso. Y también vamos a permitir asignaciones, toda asignación. Entonces lo vamos a hacer .degit .set y set allow asignaciones y va a ser true. Okay, acá en el otro eran para no declarables, entonces hacer el método unDeclared, porque eran para variables que no se hayan declarado. Entonces esto es para asignar o para activar que se permitan diferentes asignaciones. Entonces también vamos a asignar o vamos a activar lo que son las reglas de multiplicación o de sumas. Por lo tanto vamos a hacer un teach.degit.set y multi. Vamos a decirle que true. Vamos a añadir reglas estándares de diferenciación. .degit add estándares de diferenciación. Listo. Ahora sí, viene lo que es lo más importante, que es que vamos a hacer, vamos a colocar el nodo con una función preestablecida. El nodo función, el teach,
punto nodo función que ya hemos creado va a contener lo que tiene el teach.digit.parser y le vamos a mandar la función. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Ya tenemos el nodo función y aquí ya tenemos nuestra función. Ahora necesitamos derivar la función con respecto a x. Entonces aquí vamos a crear un nuevo nodo. Vamos a añadir div. Esto va a ser igual a lo que tenga el teach.digit, punto, lo vamos a diferenciar respecto a x. Entonces aquí sería respecto a x. Está muy bien, perfecto. Tenemos, vamos a diferenciar lo que es la función a respecto a x. Aquí nos marca un error, vamos a ver qué es. Nodo, es que aquí escribir lo que es nodo y es node, que necesitamos que esta función sea simplificada. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces vamos a decir teach.nodo derivada, porque ya aquí entra el resultado. Aquí sería igual a lo que tiene el teach.digit.simplificar. ¿Y qué vamos a simplificar? Lo que ya hemos creado acá, la derivada que ya hemos creado acá. Por último, vamos a convertir esta función ya derivada en un string que es el que se nos va a devolver. Entonces aquí, ¿dónde la voy a guardar? En mi función original, la voy a sustituir y esto va a ser igual a lo que tenga el teach.digit.toString. Aquí vamos a escribir toString y vamos a convertir el nodo de teach.nodo derivada. Y claro, aquí está, ya tenemos nuestra función. Y aquí ya tenemos nuestra función derivada y vamos a hacerle una prueba desde la calculadora. Entonces aquí ya voy a crear lo que es un nuevo objeto de derivadas. Lo voy a llamar de derivada. Y esto va a ser igual a que lo voy a instanciar del método constructor derivada que no recibe ningún parámetro. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hacer la derivada, voy a asignar la función. Necesita asignar la función que ya la recibimos y ya la asigno. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces necesitamos derivada, punto, vamos a derivar. Y ahora bien, ya se ha derivado, necesito mostrar el resultado de la función ya derivada. Entonces, lo voy a mostrar donde en mi jfile de salida, jtextfile de salida. Entonces, para eso vamos a hacer hot.setText y vamos a mandarle lo que es la derivada del objeto derivada punto get función derivada. Por lo tanto, ya eso nos debe demostrar lo que es la función ya derivada. Vamos a hacer una prueba. Voy a dar clic derecho sobre esta clase y le voy a dar run file. Pues ya tenemos aquí nuestra calculadora y vamos a hacerle una prueba de ingresar. Vamos a decirle que me derive el coseno de x y vamos a darle derivar. Y efectivamente nos da que el coseno de x es menos seno de x. Entonces aquí ya podemos hacer lo que es cualquier función, podemos anexar cualquier función, como es el exponencial de x, de e a la x. Entonces nos va a dar como resultado su derivada de que es e a la x por el logaritmo de e. Bueno, entonces de aquí yo les dejo en la descripción toda la calculadora para que ustedes la puedan manipular, la puedan configurar como ustedes deseen. Y por mi parte ha sido todo. Espero que este video les sea de mucha utilidad para que en sus proyectos puedan implementar esta.
Entonces, sería todo de mi parte. No olviden suscribirse y compartir el video. Gracias.